Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos, que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cuenta el Evangelio de este día que el Señor se le aparece a los 11 apóstoles, que habían escuchado el testimonio de la Magdalena, el testimonio de los discípulos de Emaús, pero se resistían a creerles. Por tanto, el Señor se aparece y les echa en cara esa incredulidad y esa dureza de corazón que tienen. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿y el Señor tiene motivos para hacernos algún reclamo a nosotros? Es más, ¿a cuánto nos tiene que echar en cara nuestra incredulidad o nuestra dureza de corazón? ¿Qué pensará el Señor de este mundo que se ha vuelto tan incrédulo y tan duro de corazón? ¿Qué pensará el Señor de este mundo que cuestiona su existencia o que cuestiona su bondad? ¿Qué pensará el Señor de este mundo que cuestiona lo sagrado y que cuestiona a quienes dicen creer? ¿Qué pensará el Señor? Es más, ¿cuánta soberbia en el ser humano? ¿Cuánto orgullo tiene un ser humano que cuando tiene un poquito de ciencia empieza a menospreciar y a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios? De razón el apóstol Pablo decía que la ciencia hincha, infla, envanece. Pues hermanos, ciertamente que hay muchas, pero muchas personas y también muchos jóvenes que son estudiados, que tienen su formación académica, que son muy profesionales, que se titularon con honores, que son destacados en sus labores y son personas creyentes y son personas que siguen cultivando su fe en el Señor y son personas que siguen practicando su fe y lo aman y lo buscan y le oran y asisten a la Santa Misa, y muchos de ellos siguen vinculados a pastorales juveniles, a pastorales universitarios y profesionales, y un inmenso número están vinculados a estos hermosos movimientos laicales que han surgido como un aire fresco y como una bendición en nuestra iglesia. Pero lamentablemente muchos otros recién pisan un centro universitario, se dejan influenciar tanto de ese ambiente académico o de profesores o de compañeros que empiezan a ridiculizar la fe en Dios, que entonces por cobardía o por no tener una fe sólida empiezan a mirar la fe como una tontera, como una simpleza, como una estupidez, y entonces se suman aquellos que ponen en ridículo a los que dicen creer, y obviamente en sus propias casas empiezan a rechazar con soberbia, con insolencia y hasta con grosería las invitaciones que les hacen sus padres para asistir a la iglesia. Pero es una pena que muchos se dejan lavar tan fácilmente el cerebro, que empiezan a cuestionar la existencia de Dios, argumentando que ellos solo creen en lo que es demostrable. Y llega uno y les dice: bueno, hijito, explícame el origen del universo sin un ser eterno como Dios. Y muchos de ellos apelan a la teoría del Big Bang. Y les dice uno: bueno, muy bien, el Big Bang fue una mega acumulación de energía que explotó, de la cual surgió el cosmos, ¿verdad? Y responden: sí. Y uno les dice: ok, ¿y quién creó esa mega acumulación de energía? ¿Quién? ¿Qué hay detrás del Big Bang? Si el Big Bang ya existe, significa que debe haberlo creado alguien. Si ese Big Bang, que era física material, ya existe, debe haber algo que está detrás del Big Bang, porque de la nada, que sale nada. ¿O a quién se le ocurre decir que se llega a una isla y en esa isla encuentra
qué sé yo, una cabaña bien hecha, con sus puertas, con sus ventanas, con su techo. Hombre, a nadie se le ocurre decir, no, es que esa cabaña se hizo al azar. Pues casualmente empezó a caer un palo, luego otro palo, y un día de repente una tortuga llegó y levantó el palo. Otro día de repente empezó a caer ranitas, y de pronto un poco de acero como figura puntiaguda, y de repente se levantó hasta la bisagra de la puerta y se clavó solito por un huequito con un ventanón. No, hombre, tiene que tener uno mucha imaginación para creer en eso. No es más inteligente pensar que necesitó alguien que cortó las maderas, que puso la paja, que puso las puertas y ventanas y levantó una cabaña. ¿No es mucho más inteligente pensar que detrás de ese orden que yo veo hay un ser inteligente? ¿Cómo voy a decir que el universo, con la cantidad de coincidencias que debieron haberse dado para que existiera lo que hoy hay, con la cantidad de cosas que tuvieron que haberse dado simultáneamente, haya sido simplemente producto de un caos? Hombre, necesariamente tuvo que haber una mente inteligente detrás de todo lo que hay. Y evidentemente que así fue. Nada sale de la nada. Indudablemente Dios está detrás de todo lo que existe, por más que muchos apelen a la incredulidad. Pero hay algo más penoso aún. Bajo la palabra incredulidad o bajo la palabra ateísmo se esconden muchas cosas. Hay algunos que se declaran ateos simplemente porque no quieren ordenar la vida que están llevando, o porque no quieren corregir la vida que están llevando, porque ellos saben que si aceptan a Dios, muchas cosas deben cambiar en su vida. Entonces mejor que no exista, para que no me insista que debo cambiar, que debo cumplir con los mandamientos, que debo confesarme, pedir perdón, que debo ir a la misa. Entonces muchos dicen, no, qué pereza, entonces que Dios no exista para no tener que cambiar la vida. Que eso no ocurra a nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.